Bueno, venga, vamos a hablar de medida. Y vamos a empezar por lo que no hay que hacer. Vale, ¿qué dice el currículo? ¿Qué dice el currículo sobre la medida? Porque el currículo dice unas cosas bastante sensatas y bastante razonables. No en todos los aspectos lo hace así. Pues, por ejemplo, de cálculo mental, lo que dice el currículo de cálculo mental son 4 pinceladas deshilachadas unas de otras, sin conexión, sin secuenciación y sin nada. De cálculo mental no dice prácticamente nada. Nada. En cambio, de medida dice unas cosas muy sensatas. Habla de escoger los instrumentos, de estimar longitudes, de usar las unidades de medida normales. Normales quiere decir no usar el hectómetro, porque nadie ha usado jamás un hectómetro, de usar las unidades de medida normales, o sea, el metro y el kilómetro, ¿no? De aproximar, de utilizar el cuerpo para tomar medidas, vuelve a hablar de utilizar instrumentos y de saber elegir qué clase de instrumento necesitas para medir. Es un discurso que a mí me parece muy razonable el de hacer esto. Es decir, instrumentos, estimar, medir con el cuerpo y utilizar unidades de las que la gente utiliza de verdad. Vale, pues esto es lo que hacemos. O me diréis que no. Así es, de esto está lleno el libro, lleno de estas cosas hasta el punto en que ya no lo resistan más. Esto no tiene nada que ver con medir ni con la medida. Claro, esto es ejercicios de multiplicar por 10, por 100 y por 1000 y dividir entre 10 por 100 y 1000. Esto no tiene nada que ver con la medida, nada en absoluto. Porque la medida, como su nombre indica, la medida es coger una cosa y medirla, ¿no? Pues de eso tendríamos que centrarnos. Sobre esto tiene un libro, Carmen Chamorro era una de la jefa de didáctica de matemáticas de la Complu, hasta que se jubiló, y tenía un libro muy interesante donde echaba unos chorreos tremendos a propósito de este tema, de que la medida se hace midiendo, y lo que no sea midiendo, pues no es medida. Sustituimos la medida por aritmética. O sea, en vez de medir, lo que estamos haciendo es dividir centímetros entre 100 para llegar a metros. Y luego multiplicarlo por 100 para llegar a milímetros. Un poquito más adelante, la medida, que podría trabajarse de otra manera, se sustituye por la fórmula. Cuando ya estamos casi en medir, en poder usar la regla y medir el área la base y la altura de un polígono, ya no lo medimos. Ya están puestos en el libro que mide la base 8 y la altura 6, y lo que utilizamos es la fórmula B por A partido por 2. Otra cosa que decía Carmen Chamorro, tanto cambio de unidades. Las longitudes se miden en centímetros y en metros, y ya está. Si estás hablando de ir a Valencia, pues entonces sí, hablas en kilómetros. Y si vas a manejar algo muy pequeñito, que nuestros alumnos no van a manejar esas cosas tan pequeñitas, utiliza los milímetros. Bueno, pues eso, utiliza metros y centímetros. No utilices decímetros, ni hectómetros, ni nada, porque esas son unidades que no existen, que no se han utilizado, jamás nadie las ha utilizado para nada. Aparecieron cuando se creó el sistema métrico decimal para darle una consistencia que es estupenda, que es la que tiene el sistema métrico decimal, que va de 10 en 10, entonces para que todos los escalones tuvieran un nombre, todos tienen que explicarse lo que son. Pero eso es una cosa, y otras que tengamos que utilizarlos. No hay que utilizar, nadie mide las cosas en hectómetros, ni en decímetros. No estimamos nada. Entonces, como no estimamos, no trabajamos suficientemente la estimación, resulta que los chicos luego dicen que ¿cuánto mide esta clase? Pues mide 2 kilómetros de largo. O 7 centímetros, que no lo tengo yo muy claro lo que es. No aparece el orden de magnitud de las unidades, porque como estamos mezclando constantemente, pues no aparece. En la superficie, lo que decíamos el otro día, que lo comenté de refilón, en la superficie, en la misma lección y en el mismo día prácticamente, hablamos de perímetros y de áreas, de manera que nos aseguramos de que los chicos confundan longitudes con superficies.
Y en fin, como dice a Carmen Chamorro, y en fin es ficticia, aquí los chicos nunca miden. Hay un ejercicio en el libro, o dos a lo mejor, que dice que midas una cosita y calcules su área, o que la midas y escribes lo que y escribas lo que es, siempre muy pequeñita y siempre de una manera absolutamente irrisoria. Bueno, pues este era el discurso de Carmen Chamorro. Yo coincido con ella en el 100%. Un segundo que no me anda esto. Dame un minuto. Vale, pues entonces vamos a ver lo que sí se podría hacer, lo contrario, que es un proyecto precioso, que era esto. Veréis. Perdona, entendí mal, que piensas que las áreas y perímetros no se deberían de trabajar mucho. Sí, mucho, todo lo que quieras, pero no juntos. O mejor dicho, Vale. dejando bien claro. No, sí, perdona, que te interrumpo, dime. No, que entendí entonces mal. Sí, no, áreas y perímetros a mí me parece un trabajo interesantísimo para hacer con mayores. Por cierto, siempre a tamaño grande, los dibujos y las cosas a tamaño folio, por lo menos. Y si puede ser más grande a tamaño patio, pues mejor. Pero lo que sí que es fundamental es dejar claro que si estás midiendo perímetros, lo que decíamos el otro día del gesto de la cuerda, si estás midiendo perímetros, imagínate la hormiga que hace el recorrido y luego ponte así y compruébalo y mídelo con un metro, porque es una longitud. Y en cambio, cuando trabajes áreas, rellena con gomés, rellena con plastilina o cuenta cuadritos o haz lo que quieras, pero que quede muy claro que son áreas. En realidad bastaría con trabajar una cosa en quinto y otra cosa en sexto y iría estupendo. Como lo mezclamos, porque nuestro currículo es en espiral, como lo mezclamos, pues tenemos los problemas que tenemos de que los alumnos confunden. Ya, eso sí es verdad. Claro, y dices, ¿cuánto mide el área de esto? El área de esto son 6 centímetros y el largo del polígono 8 centímetros cuadrados. Si eso lo oímos a diario, pues porque no está claro. Vale, lo que decía, sobre lo que no hay que hacer, que sería pasar a hectómetros lo que son centímetros, mirar otro trabajo precioso para hacerlo. Lo cuento así muy rápido. Apareció una pisada en la puerta de clase, así de grande. Y los chicos se quedan ahí diciendo, vaya, ¿qué puede ser eso? Es un gigante que ha entrado por la noche, le pones todo el rollo que quieras. Esta noche ha entrado un gigante, como ha llovido, pues ha dejado el pie manchado ahí de barro. Y ese gigante, ¿cómo sería de grande, de alto? Sí, porque ha debido ser enorme con esos pies que tiene. Y entonces tenemos que vamos a ver nuestro pie, el pie de nuestros alumnos, de qué tamaño es. Pues es de este tamaño. Se recorta. Y ahora vamos a ver cuántas veces mido yo de alto, pero medido al tamaño de mi pie. Y entonces dicen que eso, que 2, vas midiendo, dice 2 hasta la pierna, 3 hasta la cadera, 4 o 5 hasta los hombros, 6 y 7 hasta la cabeza. Si yo tengo, mi pie cabe 7 veces en mi estatura, pues el gigante debe ser la releche de grande. Y entonces se ponen a hacer un gigante con la medida que teníamos de la pisada. ¿Veis que estamos trabajando por un lado metros y por otro centímetros? Pues eso, dándole un poco de contexto a las medidas pequeñitas, la de mi pie se mide en centímetros, pero las medidas grandes, que son las del gigante, se miden en metros. Y aquí vamos teniendo este pedazo de gigante que nos va saliendo, y aquí lo tenemos, el gigante. Cuando terminemos de trabajar, terminamos la historia, lo completamos con el cuento de lo que pudo pasar y entró y no entró, o salió y no salió, lo que queráis hacer de lengua, y ahí lo tenemos. ¿Y cómo continuaríamos esto? Pues está claro, otro día aparecerá una huellecita así y nos servirá para trabajar milímetros. Claro, cuando las cosas son muy chiquitinas, sí que necesitamos trabajar milímetros, y de esa manera le damos contexto a las unidades de medida, las cosas medianas en centímetros, las pequeñitas en milímetros y las grandes en metros. Claro, esa es la idea. Bueno, pues vamos a ver cómo sistematizaríamos un poco lo de la medida. Por cierto, no sé si habéis visto alguna vez esto. Setas compradas por medios litros. En el mercado ese que hay en el mercadillo ese famoso de Helsinki,
resulta que te venden las setas por medios litros. Tú dices que te las aprieten más, pero claro, cuanto más aprietes en el envase, en la medida, más te entran, pero así, vale. Esto es lo que decíamos y ya estaba dicho. Vale, pues entonces, a medir aprendemos midiendo. ¿Cómo va a ser? Vamos a plantearlo de la manera que os parezca. Yo termino haciendo una unidad didáctica. Si alguien prefiere hacerlo como un proyecto que queremos saber que hemos aprendido, pues perfectamente bien. En mi caso la propuesta era, vamos a medir el cole. Hay que preparar un poco los contenidos que queremos hacer, porque si lo vamos a sistematizar desde primero hasta sexto, porque la idea sería eliminar toda la parte de medida que viene en el libro y sustituirla por un proyecto mucho más activo, mucho más participativo, más de moverse por el aula y medir, y de moverse por el patio y medir, y de utilizar aparatos. Básicamente esa sería la idea. ¿Qué magnitudes vamos a usar? ¿Qué unidades vamos a usar? Y plantearnos las dificultades. Las dificultades no tienen que ser pasar hectómetros a decámetros. Las dificultades tienen que ser que las cosas redondas son difíciles de medir porque se te escurre el metro, y las cosas que están muy altas, como el techo, son difíciles de medir. Esas son las verdaderas dificultades que tendría que tener la medida en primaria. Entonces, para medir, inevitablemente, ¿qué necesitamos? Instrumentos, muchos instrumentos de medida. Pues estos, os los voy a mostrar aquí en directo, que los tengo aquí. Entonces tienes que tener preparada una caja de medida, porque cuando llegue el momento necesitarás medir cosas aquí, claro. Bueno, apenas hay ninguno que tengamos que presentar. Este es el que vamos a utilizar para medidas muy largas. Este tiene 30 metros. Espera, que me estoy tapando. Este va a ser el que utilicemos para medir el patio, las pistas. Fundamentalmente, cuando vayamos a medir las pistas, hará falta utilizar este. Cada uno de ellos tiene sus cosas que tenemos que ir aprendiendo. Para cosas más pequeñas vamos a utilizar un metro de madera de estos, un metro de carpintero. Que tengan cuidado al abrirlo y ya tenemos un metro de carpintero. Para medir cosas redondas va a ser imprescindible tener algún metro de costurero, costurero, que es la única manera de medirte, por ejemplo, tu cabeza, con un metro que sea de tela y que te permita rodearlo. Para medir con exactitud cosas pequeñas hay que tener un calibre. El calibre es una cosa un poco menos conocida. Los calibres no sé si los conocéis, lo cuento en un segundo cómo son. El calibre es esta herramientita. Vale para medir. Aquí tiene una especie de embrague. Los buenos tienen una especie de embrague. Esto que es de baratito no. Tiras de aquí y entonces puedes medir el calibre, el grosor de tu dedo. Te lo marca ahí. No sé si llegáis a verlo, te lo marca ahí. 1,5 centímetros. También te permite medir el diámetro de los agujeros con esta parte. Por aquí puedes medir, por ejemplo, el interior del rollo de celo, el agujero que tiene el rollo de celo dentro, lo puedes medir utilizando esta otra parte, te lo mide en el mismo sitio. La profundidad de un agujerito la puedes medir con este alambre que va saliendo también por el otro extremo. Por aquí va saliendo el alambre que también te marca la medida en el mismo lugar. Vale, el calibre es una herramienta muy razonable para utilizar. Quizá da un poco de miedo con los más peques esta parte del alambre, pero si no, no hay mayor problema. Y son muy baratos. Estos en los chinos estos grandes, si no recuerdo mal, este juego de dos, el grande y el pequeñito, no sé si 60 céntimos o algo así, una cosa perfectamente normal. Más metros, alguno más de estos, de medidas de longitudes grandes. Tiene que haber alguno de estos. Claro, que es el metro casi más normal. No hace falta, pero podría haber un micrómetro. Yo la verdad es que no lo he utilizado me daba miedo porque es un cacharro un poco caro. El micrómetro da de 20 en 20 micras. El micrómetro mide grosores ahí metidos, y da de 20 en 20 micras. Es un instrumento de mucha precisión y entonces da mucho miedo dejárselo a los chicos, ¿vale? ¿Y qué más clases de instrumentos hay que usar? Este es muy interesante. Este, si vas a medir pies, está muy bien cuando midas en pies por el suelo, pero ¿y si vas a medir en pies la pizarra?
o te quitas las zapatillas y lo vas haciendo, o dispones de uno de estos, que tiene que tener talla, claro, esto es un pie de mayores, tendrías que ponerte otro pie de más pequeños si vas a trabajar con tercero. Y creo que no me falta casi nada. Sí, me falta una herramienta diferente, y es esta. Esta me la tuve que fabricar yo porque esto es una cosa para medir en decímetros, y como los decímetros no existen, que es lo que estábamos comentando antes, como los decímetros no existen, me la tuve que fabricar yo. Son canutos de boli cortados a decímetros, claro, y metidos con una goma, ensartados en una goma. El último sí que puede tener, el último de ellos puede tener los centímetros, pero con esto sí que puedes medir, claro, con esto mides. ¿Esto qué son? Estos son 1, 2, 3 decímetros y 4 centímetros. Si quieres utilizar medidas compuestas, pues hazlo así, 1, 2, 3 decímetros y 4 centímetros. Me lo tuve que fabricar, ya os digo, esto no se vende porque nadie mide en decímetros. Ah, bueno, y este, que es para medir pues cosas muy largas también, por lo menos el largo de la clase y seguramente el largo de las pistas o del patio. ¿Cómo está hecho? Pues nada, es una rueda que tiene que tener el diámetro de manera que la vuelta sea 1 metro exacto, claro. O sea, el diámetro son 100 partido por pi. 100 partido por pi te sale justamente una rueda de metro. A lo mejor el de Educa, el profe de Educa tiene, porque muchas veces los de Educa tienen uno de estos para medir, un poquito más sofisticado, además, con un contador aquí que va marcando los metros que vas dando vueltas y tal. Yo no lo he necesitado nunca porque pones a dos chicos, uno es el que va dando las vueltas y el otro es el que va contando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y sabes que tiene una cosa que es interesante, y es que cuando vas a llegar al final de la clase, si mides el aula, cuando llegas al final de la clase, el último trocito del final, que no será 1 metro justo, no te lo mide, porque esto solo mide metros enteros, no mide centímetros. Entonces tienes que parar hasta el 7º metro que te cabe, por ejemplo, hasta 7 metros te caben, pero ya no llega a 8. Entonces tienes que parar, coger otro instrumento y con este medir, que son 7 metros y 55 centímetros. ¿Para qué vale esto? Pues para darle la coherencia que tiene a que de vez en cuando hay que utilizar las medidas complejas, 7 metros que los he medido con la rueda y 55 centímetros que lo he medido con esto. Luego ya ponemos el 7,55, pero esto tiene sentido entonces para cuando venga a trabajar, que trabajamos unidades complejas, pues para ver que efectivamente en ocasiones surgen. Vale, no creáis que es tanto dinero, ¿eh? Yo no sé si esto en total no deben ser ni 30 euros. Ni 30, seguro que no, si estos materiales son muy baratos. Ni 30 euros en total y tienes una fantástica caja para medir. Vale, pues todo esto que comentábamos. Ah, bueno, y estos, se me había olvidado, por aquí tengo alguno. Estos son estupendos, cuando se rompan los tiras y robas más, claro. No, pero ya no los ya no se pueden robar. Ahora los hay chulísimos en Leroy Merlin verdes, pero estos de Ikea ya no los hacen, ¿no? Bueno, yo tengo muchos guardados, de cuando se podía tengo un montón guardados. Vale, pues esto sería el aparato. ¿Qué trabajaríamos o cómo lo trabajaríamos esto? Pues, según dice Carmen Chamorro, básicamente hay 3 cosas, una secuencia de 3 cosas que hacer. La primera sería la comparación directa, que no mides numéricamente, sino que dices, esto es más grande que esto, o más pequeño, o pesa más o pesa menos, o cabe más agua o cabe menos. Simplemente en más y en menos comparando entre dos. Más largo o más corto. Eso sería lo primero que trabajaríamos con los alumnos más pequeños, claro. Después la comparación indirecta, que sí que va a medirse con arreglo a una unidad, pero la unidad de momento va a ser o alguna cosa, alguna parte del cuerpo. Probablemente medimos en palmos, en pulgadas, o sea, en pulgadas, en pulgares, medimos en pasos, medimos así, utilizando elementos del cuerpo. Y finalmente o posteriormente es cuando empezamos a utilizar los instrumentos y las medidas, las unidades lógicas de medida. Por cierto, si le preguntáis a un alumno
¿qué centímetros son más grandes? Es que es curiosa la cuestión. Enseñas este metro, uno que sea grande, este. Abres ahí 7 metros de este. Y luego coges la regla de clase y le preguntas que qué centímetros son más grandes y te dirán, hasta muy mayores, te dirán que estos son más grandes, claro que sí. Estos centímetros son más grandes. Quiere decir que no debemos haberlo trabajado suficientemente, que es una unidad establecida y que es siempre igual y tal, porque los chicos tienen la idea de que en un metro que mide 7 metros, los centímetros tienen que ser mayores, claro. Cosas que pasan. Vale, pues medimos con ayuda de una cuerda, con ayuda del pie, con ayuda del codo, colocamos nuestra propia longitud puesta en el suelo para tener una medida y ver cuántos niños cabrían tumbados de punta a punta del aula, y entonces el aula mediría 5 niños, si los cuentas en niños medirían 5 niños, y sucesivamente vamos complicando un poco las tareas. Este tipo de tareas, por ejemplo, vamos a medir una serie de cosas, preparas la caja de materiales, se deja en medio de la mesa de la clase, y esta es la fichita que tenemos que hacer. Ya has puesto pues prácticamente todos los objetos de clase que te encuentres por ahí. Un euro, un sacapuntas a la altura del techo, que es muy divertido. La cápsula espacial del pasillo, porque en ese momento en el pasillo había allí una cosa que habíamos fabricado de cartón. Era redonda y era muy grande, entonces era bastante complicado de medir, porque medir una cosa redonda y muy grande, que tenía lo menos 2 metros y pico de ancho, resultaba complicado. La altura del techo es muy divertido, porque coges este, que parece que va a ser el único instrumento posible para medir la altura del techo, parece que va a ser este, y cuando lo abres y ya vas a llegar al techo, empieza a doblarse. Entonces hay que buscarse estrategias, es lo que comentábamos. Las dificultades de la medida son exactamente esas dificultades de ir midiendo. Vale, mide una baldosa del suelo, mide una cosa muy pequeña, mide el grosor de una hoja del libro, mide una serie de cosas que se van viendo. El grosor de una hoja del libro, generalmente la respuesta es 0. Y tenemos que decir que si una cosa mide 0 es que no existe. Entonces no puede medir 0. Y ahí surge un problema bastante complicado de ver cómo se resuelve para averiguar la del cuaderno. Finalmente lo suelen resolver, claro, midiendo el libro entero y dividiendo entre las páginas, no entre las hojas sino entre las páginas, pero bueno, la idea es perfectamente buena. Mides un montón y luego lo divides. Y finalmente yo siempre terminaba con este trabajo que era maravilloso, y era medir la altura del patio. El cole es un cole normal y corriente de 2 pisos y luego un poco de tejado. El final del tejado no hay manera de acceder a él, entonces esa medida ya decía yo que era 1,5 metros, pero el resto teníamos que resolverlo como pudiéramos. Tenían que resolverlo ellos por equipos como pudieran. Ese es un día un poco tirante porque todos se van de clase, desaparecen por allí, unos van por la escalera, otros van por la ventana, y son unos momentos de mucha emoción. Pero la verdad es que es un trabajo que vale la pena. La angustia que pasas en ese rato vale la pena. Pues había muchas maneras de hacerlo. Unos descolgaban por la ventana, descolgaban el metro, uno de estos metros largos, lo descolgaban y lo medían. Con eso tenías la medida hasta el alféizar de la ventana. Luego había que añadirle la ventana, la caja de la persiana y lo que faltase por arriba. Otros se bajaron a la escalera. Otros midieron un piso y dijeron, como hay 3, bajo primero y segundo, pues lo multiplico por 3. Y entonces los de la escalera les dijeron que no, que había que tener en cuenta el grosor del forjado, el grosor del suelo. En fin, dio origen a muchos debates allí que hacer y resultó entretenidísimo. Los procedimientos divergentes o alternativos eran muy graciosos, también eran estos. Y el del 30, uno de los chicos dijo que si te retirabas, hacías una foto y luego multiplicabas la foto por 30, ya te salía la medida real del cole. Entonces tenía que intentar explicar por qué por 30 y no lo tenía claro. Decía que porque nos vamos a 30 metros, entonces multiplicamos por 30
era fascinante aquello, porque estaba a un pelo de descubrir el teorema de Tales, descubrirlo literalmente, descubrirlo él mismo. Hubiera tenido que decir simplemente mido el ancho del cole, en la foto mido el ancho y mido el alto del cole, y ahora me voy a la realidad, mido el ancho y ya tendré el alto. Eso sería el teorema de Tales, ¿no? Pues este estaba dándole vueltas al tema de a ver cómo consigo yo hacer la altura. Vale, pues entonces, con todo esto, la idea sería preparar una unidad didáctica que se puede ir haciendo todos los años, o año sí y año no, a lo mejor todos los años, para ir trabajando diferentes cosas. Por ejemplo, eso, un poco sobre historia, dibujar los instrumentos y conocerlos, y ver que todos tienen sus peculiaridades y que algunos tienen el cero en el ganchito de alambre, pero otros no, y en fin, todos los elementos que hay que saber. Cómo se miden objetos pequeños y cómo se trabaja con milímetros, cómo se miden objetos grandes y cómo se trabaja en metros, o en metros y centímetros, según la edad del chico que esté. Un poquito de escalera, pues es verdad que sí, porque algo tenemos que tener la idea, pero fijaros que yo los decímetros, los decámetros y los hectómetros yo los pondría muy pequeñitos, intentando siempre pasar por encima de ellos sin hacerles mucho caso, porque no son unidades que se usan las que están ahí puestas en grande. Pero vamos, tampoco tenemos que despreciar por completo la idea del cambio de unidades. Pues sí, de vez en cuando se puede hacer un poquito de cambio de unidades. Y con todo ello se prepara una unidad didáctica que lleva más o menos 3 o 4 sesiones o 5, casi una semana puede llevar, y es la unidad didáctica que se trabaja. Tengo 2 hechas si queréis verlas en la web. Una es para segundo ciclo, pues perfecta para trabajar en tercero, y otra que es perfecta para trabajar en quinto o en sexto, donde son diferentes, parecen muy parecidas, pero son diferentes, claro, bastante más contenido la última, y la de los mayores termina en la medida del colegio. Esto es más o menos como es la unidad didáctica, lo van completando, cosas pequeñas, cosas grandes, y luego el trabajo de medir el colegio y luego el trabajo de documentar cómo lo han hecho para medir, es un trabajo que me parece interesantísimo para hacer. Otros contaron los ladrillos, con una vista excelente que tienen, contaron los ladrillos que tenía la fachada por fuera y los multiplicaron por el grosor de un ladrillo. En fin, es una actividad que da para mucho juego posible. Bueno, pues esto es más o menos la idea de medir. En una frase, en un eslogan: a medir se aprende midiendo. ¿De acuerdo? Decidme qué os parece la idea. Esta idea del desparramo de cosas, hay a mucha gente que le da mucho miedo, porque... Bueno, mucho miedo, ¿no? Es hasta que te pones, efectivamente, los chicos meten ruido y se intentan subir a la mesa y les tienes que decir: no te subas que te vas a caer. Pues claro, cosas de cole. ¿Qué os parece la idea? A mí me ha gustado, de hecho, cuando di el tema de medida lo hice a modo taller durante 2 semanas, pero aparte de medir longitud también midieron el resto de medidas, porque bueno, estoy en sexto y como se dan todas, sí, claro, terminamos la unidad de todas las medidas y salimos al patio a medir, y la verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Bueno, se lo pasaron demasiado bien con el agua al medir algunas cosas, pero bueno. Ese tema hay que dejarlo para mayo. Sí, ya, bueno, es que lo hicimos días que hacía buen tiempo, claro. Y sí que es cierto un poco lo que tú dices, que aparte del jaleo, porque se emocionan, pues bueno, hay ciertos compañeros, en mi caso, como lo hice en el patio, que a la educación física como que es su feudo, es su zona, y no le hizo mucha gracia que saliéramos a medir al patio, pero la verdad es que los chicos se notó un montón que les gustó, porque luego cuando les hicimos un control, los resultados fueron espectaculares, o sea, lo habían entendido a la perfección, incluso a los que más les cuesta. Claro, y si trabajan centímetros y metros en el uso normal de los metros y centímetros, no tienen ninguna dificultad luego para convertirlos. Claro. Claro. Mira, aquí hay una actividad que hacía yo a menudo, era lo de medir perímetros, pero medir perímetros en el patio, perímetros grandes. Un segundo a ver si arranca, que está aquí. Avanzo muy rápido porque es hora de parar ya, que me he enrollado más de lo debido. Un segundo. Iba a ir aquí.
una foto aérea del cole con las instrucciones. Tienes que calcular el perímetro que tiene la rayuela. En el patio del cole teníamos una rayuela pintada, y entonces se bajan los chicos con sus herramientas, con sus instrumentos de medida, claro. Los instrumentos los dejo yo allí en medio de las pistas, y van cogiendo y dejando. Esto era un dibujito que había por ahí, que tenían que hacerlo. Había que hacer un croquis de lo que iban a medir. Mira qué precioso croquis salió después de la figura que tenían que medir. Estaban midiendo en metros por allí, en centímetros por aquí, y era un trabajo estupendo. Miden, claro, y mides utilizando las herramientas que tienes, vas midiendo. Y todo esto es lo que se entiende que es el trabajo de medida, y no pasar unidades y unidades y más unidades. Vale, pues quería contaros también un fracaso, que es el fracaso de pi, pero no lo voy a contar porque vamos un poco mal de tiempo. Vamos a parar ahora, si os parece, y a las 7 volvemos, porque quiero hacer algo de problemas y dejaros luego por lo menos media hora para que intentéis hacer una tarea por grupos, ¿vale? Pues venga, son y 47, a las 7 volvemos, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Gracias. Venga, hasta ahora.